Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Si alguien se conecta, hágame el favor de decir si se oye. El tema de hoy es una sugerencia o una petición o un deseo. Se necesita un cambio. Bueno, Cris Esquivel, gracias. Alfonso Segura, hermano, gracias. ¿Qué cambio? Bueno, nosotros como mexicanos hemos crecido en la cultura de la gandalle, de que no me den, pónganme donde haya. A lo mejor no todas las personas han caído en esta costumbre o en esta mentalidad, pero la mentalidad que deberíamos de tener es que lo que nosotros tenemos es lo que ganamos, que sea fruto de nuestro trabajo, las cosas y el dinero que tenemos. Soy pues el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. La cultura de la gandalle es como la pelea de los escorpiones, o también es como la lucha de los perros cuando arroja el carnicero un hueso. A ver quién lo agarra primero. Y se muerden entre ellos mismos luchando por el hueso. Bueno, necesitamos un cambio de mentalidad. Recordemos que San Pablo recordó una frase de Jesucristo que no está en el Evangelio, que es mejor dar pues compartir, que recibir, porque el que da se parece a Dios, porque Dios es creador de todas las cosas. Por lo tanto, el que conoce a Dios ya sabe que Dios es bueno, que toda persona buena no hace el mal y que toda persona buena comparte lo que tiene con quien no tiene. Bueno, entonces, el Dios que ustedes crean, pero que sea el verdadero Dios, Él hizo al mundo por bondad, como la luz se difunde gratuitamente, la del sol. Entonces, la luz del sol se produce por unos cambios químicos de los átomos de hidrógeno y helio y otros que se están transformando, destruyendo y volviendo a reconstituir de lo simple a lo complejo. Su luz es gratuita porque quien se está quemando es el sol. Bueno, para nosotros los de la tierra, el sol es una maravilla, por eso muchos pueblos adoraron al sol, como los aztecas eran el pueblo del sol. Y ellos creían que el alimento del sol era la sangre humana. No es que mataran por crueles y por tontos, sino por una creencia falsa. Pero entonces entendieron perfectamente que al sol habría que retribuirle, darle
lo que él necesitara para que siguiera dando su luz, su calor, su sentido a la vida, las estaciones, el orden de la naturaleza. Luego también está, bueno, voy a brincar rápidamente. Entonces, quien quiere agradar a Dios, comparte lo que tiene con el que no tiene y no hace juicios astutos y sobre todo crueles. Este niño no trae zapatos porque su padre es un alcohólico. Bueno, yo le compro unos zapatitos y cuando se hace esto, la gente luego dice, bueno, era un animalito que iba por acá y de esos que pican, porque en tierra caliente, los que no pican arañan. Bueno, entonces, el compartir nos hace parecernos más a Dios. El no compartir nos hace menos imágenes de Dios. Pero no solamente está en el cambio por conocer a Dios, sino que también conocemos que Dios nos dio a su Hijo único para salvarnos del pecado. Aquí naturalmente ya entra otro tipo de pensamiento. El primero que les dije del Dios bueno, porque tiene que ser bueno, no puede haber un Dios malo. El Dios malo tendría que ser el destructor de todo, el aniquilador de todo. Bueno, ya ese es el Dios universal, vamos a decir, el verdadero Dios universal, el concepto de Dios verdadero. Ya en las religiones está que los dioses se sacrificaron por los humanos. Entre los egipcios, pues está un dios que por ayudar a los humanos fue descuartizado por otro dios envidioso, y entonces una deidad, la madre creo que de los dioses, lo volvió a recomponer y le dio vida. Algo así explica la momificación de los faraones, que los hacían fragmentos, no que los rompieran los huesos ni nada, pero les sacaban los órganos internos y los guardaban en unas vasijas ahí junto al difunto. Acá entre nosotros, pues está la leyenda del sol de Teotihuacán, que se iba a acabar el mundo y entonces se necesitaba un sacrificio de algún dios, todavía no había humanos. Entonces un dios se ofreció y se subió a la pirámide de Teotihuacán, o Teotihuacán, como quieran nombrarlo, y se rajó. No, creo que había una fogata pues abajo y iba a caer en la fogata y se iba a quemar. Y otro se ofreció, se llama Tonatiuh. Entonces, Tonatiuh, o como se haya llamado, ese dios bueno, el otro fue un dios rajón, se arrojó desde la pirámide y murió y se calcinó, y entonces el mundo se reparó, ya no se iba a destruir. Pero luego le dio vergüenza o envidia al que se había rajado y se aventó, y entonces ya del segundo nació la luna. Del primero surgió el sol y del segundo surgió la luna. Son pues leyendas para explicar una cosmogonía. Cosmos es el universo todo. Gonía es el origen, la hechura. Entonces la hechura del mundo, una cosmogonía, tiene muchas explicaciones, como la del dios Osiris entre los egipcios,
y el dios me parece que era Toniatú, no sé muy bien de esos dioses. Entonces, esos dioses explican cómo se hizo el mundo y cómo el mundo se mantiene funcionando como está. Naturalmente que los sabios de ahora, los científicos, saben que con las creencias esas y sin esas creencias el mundo sigue adelante porque es independiente de cualquier fe, de cualquier religión. El mundo depende directamente de Dios. Y para unos Dios hizo el mundo, le dio sus reglas y ahí lo dejó, como el relojero que hace un reloj, que le da cuerda y luego ya lo deja que funcione. Algunos dicen así, otros dicen que no, que Dios está al cuidado de todas sus criaturas, se llama la divina providencia. Pro es ver, o bueno, perdón, pro es ver antes, videncia es ver. Entonces, pro es ver antes lo que se necesita. Por eso también está proveer, que significa darse cuenta qué falta en una casa para entonces traer lo que falta. Y el proveedor, pues es el que viene de una agencia o de una distribuidora grande y es el que surte las tienditas y las tiendotas con lo que les falta. Son como providentes, providencia, los que aportan lo que se necesita para seguir funcionando. Pues Dios es providente y da todo lo necesario para que el mundo siga funcionando. No necesita de los seres humanos. Ahora que uno tenga fe y haga rezos y que a veces la fe funciona, sí, sí es cierto. Pero esos son hechos sobrenaturales, solo explicables por el milagro. Entonces, el segundo paso, el primero es que si queremos nosotros cambiar el mundo, o bueno, ser verdaderos creyentes, debemos de impulsarnos a colaborar en lugar de impulsarnos a recoger. Más bien esparcir que recoger, dar que recibir. Naturalmente que hay que recibir si uno lo necesita. Pero ahora, repito, la forma normal de que uno tenga lo que deba de tener es el trabajo, o la inteligencia, o las herencias, pero no el robo, ni la ambición, ni todo tipo de maldades, asesinar, robar, extorsionar, etcétera. Todo eso está fuera de la imagen de Dios. Y esto mismo debería de reflejarse en la sociedad. Bueno, pero ahora me van a decir, bueno, padre, está bien la doctrina, es decir, lo que se dice está bien, pero si a mí ya me acostumbraron a joder a los demás, aprovecharme de los demás, aprovecharme de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis hijas, de mi madre, de mi padre, hasta del cura y de los vecinos y de todos, soy un jodón, ¿cómo voy a cambiar? El vividor vive de estar robando a los demás, engañando a los demás. Bueno, yo creo que a veces a la gente Dios la castiga y ella misma ahora sí se castiga con un sentimiento de culpa que no puede aguantar. Por ejemplo, si uno ofendió a un ser querido, el papá, la mamá, un hijo, la esposa, una hija, y murieron las personas, y ya no se puede reparar el daño. Digo, naturalmente, pues
uno mismo tiene que ser misericordioso con uno mismo. Y si es con uno mismo, pues también con los demás. Pero hay algunas personas que reconocen sus errores tan graves que creen que Dios no los va a perdonar o nadie los va a perdonar y que ellos no se van a perdonar nunca, y entonces viene un malestar en la vida, unas enfermedades mentales, enfermedades morales, y la persona empieza a autodestruirse y a buscar justificaciones. ¿Por qué está así? Que me embrujaron, que esto, que aquello, que voy a un santuario, que voy allá, que el padre me rece un exorcismo, que me eche agua bendita. Eso no sirve. Lo que sirve es la reparación del daño personal y del daño familiar o del daño social o del daño eclesial. Bueno, y ahora alguien dirá, padre, ¿y cómo se repara el daño? Bueno, hay unas personas muy inteligentes. Un señor me platicaba que él trató muy mal a sus hijos y sentía un remordimiento, pero sus hijos ya estaban grandes y ya lo había perdonado y todo, pero él sentía un remordimiento. Le dije, bueno, busca aquí en el ranchito donde vives a un niño inteligente, que los hay, muchos niños inteligentes, de los pobretones, y págale un estudio para que te beneficies tú al darle a una persona lo que le negaste a las otras. Y vas a tener más mérito con esta persona que no es nada contigo. Con nosotros tenés obligación y fallaste. Con esta persona no tienes obligación, pero hazlo por tu bien. Ahí está pues que Dostoyevsky, Fyodor, pues tiene una novelita que se llama Crimen y Castigo. También hay una película mexicana con Roberto Cañedo, que creo que es la mejor adaptación al cine mexicano de esa novelita. Entonces ahí está expuesto de una manera magistral el crimen y el castigo que se da el mismo que cometió el crimen, y el castigo que se da a la misma persona, porque en el fondo todos tenemos una conciencia moral que nos dice, hiciste mal, aunque uno la quiera callar, uno la quiera pervertir, uno la quiera hasta con corromper, pero eso no se puede. Por eso estoy diciendo, hay que beneficiar a los demás y beneficiarse uno mismo. Por eso la reparación de los bienes que se roba la gente, porque también de vez en cuando les vienen pues unos grandes remordimientos, y esos remordimientos llevan a la persona como a una ansiedad, a una inquietud, a una depresión, a que nada le ayuda, a que no está a gusto, haga lo que haga, las diversiones ya no las disfruta. Entonces tiene un hastío de vivir. Bueno, pues cuando uno quiere sanear, hacer higiene de su persona, pues necesita entonces, si es uno creyente, pedirle a Dios que lo ilumine a uno para conocer todo lo podrido de su interior, porque también en algunos casos habrá hechos que uno ya no recuerda o que no quiere recordar, pero que son como una ponzoña que allí está, o como una espina clavada, una astilla clavada, como un ajuatito que hace que la persona esté incómoda, hasta con un ajuate.
que le pica a uno y lo busca a uno y lo quiere sacar, porque un ajuatito molesta al cuerpo, pues un ajuatito en el alma molesta a la conciencia. Bueno, amigos y amigas, me quedé en un primer plano muy simplón, simplote, pero poco a poco podemos reflexionar y purificarnos nosotros mismos. Pero como dicen los pasos de AA, hay que confesarse con alguien. Si somos católicos, pues con el sacerdote, por supuesto. Pero la confesión, es decir, bueno, el examen de conciencia y la confesión y la reparación del daño, pues son las tres partes, el daño a uno mismo. Bueno, voy a leer sus aportaciones. Bueno, hoy transmití más temprano, antes de que, bueno, volví acá. De todas maneras tengo el otro lugar donde voy a transmitir cuando aquí no pueda. Y pues ya, bendito sea Dios, ese calor infernal se está terminando, ya por lo menos es diferente. Es menos, pues. Ortiz Esquivel, sí, padre, claro que se escucha. Bueno, muchas gracias. Alfonso Segura, hermano, sí se escucha. Estoy bien y ustedes también. Malena Orduña, hola, padre. Hola, Malena. NO, el cambio conceptual precede al cambio conductual. Ya hay en el misterio de lo productivo y lo inútil en la sociedad. Sí, de hecho, hay unas teorías, NO, psicológicas, que dicen que lo que uno habla es lo que uno va a hacer. Y entonces se busca un lenguaje performativo, un lenguaje que impresione al cerebro, a la mente, a toda la persona, y que le grabe como mensajitos de vida. Y esos mensajitos de vida, bueno, acá entre nosotros son mensajitos de vida. En la propaganda de todo tipo son mensajitos de muerte o mensajitos para usar a las personas. Todos lo sabemos que todos los comerciales tienen algún truco, como aquel de recuérdame del Gansito, etcétera, etcétera. Esos son los mensajitos que se quedan grabados. Y el recuérdame no es solamente la palabra y el tono, es compra un Gansito hoy, recuérdame, ándale. Alfonso Méndez, buenas noches, padre. Buenas noches, Alfonso. Jesús Sánchez, saludos y bendiciones para ustedes de California. Muchas gracias, Jesús Sánchez, y para todos ustedes también. Malena Orduña, porque hay personas que nunca cambian, padre. Por supuesto, estamos hablando de las malas. Una resistencia, pues, al cambio. Porque cambiar significa reconocer lo desgraciado que ha sido uno. Y para algunas personas, reconocer que son unos desgraciados es algo imposible. Es una defensa, se llama negación, negar los hechos. Y esas personas tienen una negación profunda de que deberían de cambiar. Y de hecho a esas personas pues son las que nadie las quiere, son abandonadas. Y aquí también está pues una tontería de los que están en derredor, de los que nunca cambian. Hay una figurita en el Face pues muy expresiva. Está un globo abrazando a un cactus que tiene muchas espinas y dice, ¡ay, cómo sufro! Y le dice un animalito, pues suéltate.
Suéltate. La gente que nunca cambia es el cactus. Si de verdad nunca cambia, pues suéltate de esa persona. ¿Por qué uno va a estar pegado a un desgraciado o a una desgraciada o a una comunidad desgraciada también o a un sacerdote desgraciado, a un profesionista? ¿Por qué? Pues claro que no. Hasta Jesucristo dijo, si van a un lugar y no los escuchan, pues váyanse a otra parte. No estén rogando con su maíz podrido, como decía mi antiguo señor cura. Bueno, Jesús Sánchez, saludos y bendiciones, sí. Iván Mora, Padre, bendíganos, por favor, gracias. Yo siempre los estoy bendiciendo y repito todos los días que aquí no hay misa, a las 7 de la mañana hacemos una oración, principalmente por nosotros, formamos una pequeña comunidad de personas que queremos mejorar al mundo, al menos eso creo. Sandra Calderón, gracias Padre por su plática, buenas noches, Dios con nosotros. Mónica Gallardo, saludos Padre y muchas bendiciones. Malena Orduña, gracias por sus respuestas. Les digo que la violencia sigue igual, pero ¿para qué estar machacando que la ciudad de Apatzingán va a sufrir mucho dentro de poco porque ya son muchos los grupos? Bueno, lo único que me faltaba decirles, y es que también aquí hay mucho miedo y los medios de comunicación están vendidos. La otra vez que en Antunes atacaron al Tucán, él tiene una casa junto a la parroquia. Entonces, yo no sabía, pero la otra vez, como la casa está pues barda nada más de por medio, entonces los proyectiles y las granadas y todo pegaron en la casa parroquial, en una parte de la casa parroquial, porque primero un sacerdote hizo una casa parroquial amplia, pero a la antigua, al lado izquierdo de la parroquia del templo. Y al lado derecho otro sacerdote hizo una casa de material pequeña, porque pues él nada más era un sacerdote con 2 cuartos, una cocinita, el baño y una sala, con sala comedor. Y abajo de esa sala está la sacristía. Pues la vez pasada no sé cómo habrá quedado, pero esta vez me mandaron fotos de la casa parroquial esa de concreto que está pegada a la casa del Tucán y pues toda chamuscada. Quiero decir, en una ventana cayó en un cuarto una granada, una bomba y ahí estaba todo prieto. Y así en los demás lugarcitos, hasta en la sacristía, el aparato de sonido, todo destruido. Naturalmente que ese no es un ataque directo a la Iglesia Católica, pero por estar junto a la casa del Tucán en esta segunda vez que lo hirieron, pues también entonces perjudicaron la casa parroquial, pero entonces allí es donde ni el obispo dice nada, ni el cura de allí, ni nadie dice nada. Hay un miedo entre todos, un miedo tremendo. Y por ese lado de Parácuaro, Antunes y los demás ranchitos hacia Nueva Italia, está continuamente una guerrilla. Bueno, pues iré informando. ¿Por qué no se dice nada de esas cosas? Son realidades. La casa parroquial está bombardeada. Esa casita, pues que les digo que no es una gran cosa, pero bueno, pues es lo que hay.
pero por estar junto a la casa de un delincuentazo que tiene alberca y sala de baile, bueno, un montón de cosas, ya saben ustedes, la ostentación. Pues ahora que atacaron esa casa, porque el otro día les dije que no sabía qué casa era, pero es esa casa la que atacaron la otra vez, porque ya quien me informó, me mandó fotos, pues entonces ya pues se ve todo chamuscado, quemado. Los medios de comunicación eso no lo sacan porque tienen miedo, porque han de saber que lo de Ciro Gómez Leiva fue por aquella noticia de la Virgen de Guadalupe. Entonces sí, es cosa de gran peligro decir las cosas. Y los reporteros pues no dicen nada porque los tienen asustados. Los conceptos heredados generan conductas antisociales NO, sí. Los hombres no lloran. Un hombre no se deja. Las mujeres son esclavas, son traidoras. Toda mujer hermosa será traidora. Y bueno, un montón de tonterías. Candelaria, buenas noches, Padre José Luis, bendiciones. Igualmente, Iván Mora, gracias, Padre. Me pegó el tema que trajo hoy. Pues nos pega a todos nos pega porque, bueno, ¿de verdad queremos mejorar nuestra patria? Bueno, empecemos a mejorar nosotros y a lo mejor cambia nuestro entorno. José Luis Pérez Alvarado. Muy buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga. Gracias por sus pláticas, me son de gran utilidad. Bueno, buenas noches, José Luis. Guillermo Castro, saludos, Padre, Dios lo bendiga siempre. Bueno, bendiciones a todos y que Dios nos siga ayudando. Fe en Dios y adelante.